Bueno, chicos, vamos a continuar con este tema de derecho penal procesal y llegamos al punto que, a mi gusto, es el más interesante de todo el temario. De todos los temas que tenemos en la oposición de Policía Nacional, yo creo que esta parte, esta ISES, esta instrucción de la Secretaría de Estado de Seguridad 10/25, es la que más os acerca a vosotros como opositores a nosotros como policías nacionales. Bien, estamos hablando de esa ISES 10/25, que es el procedimiento integral de la detención policial. ¿De acuerdo? Mirad, privar de libertad a una persona es una decisión muy importante. De hecho, la libertad es uno de los derechos fundamentales que se reconoce en el artículo 17 de la Constitución. Ya sabéis que no se puede privar de libertad a nadie salvo lo que dispongan las leyes, en este caso las leyes penales. Además, tenéis que saber, y vamos a recordar, que el tiempo de la detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario y como máximo 72 horas. Ya sabéis que para los menores son 24 horas el máximo, pero también el tiempo estrictamente necesario. Bien, esa detención, esa medida limitadora de un derecho fundamental. Mirad, en esta ISES lo que hemos recogido es una serie de garantías jurídicas a través de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo, de las órdenes e instrucciones y circulares de la Secretaría General del Estado, de esa Comisión Nacional de Coordinación de Policía Judicial que vemos también en este tema, y otras distintas recomendaciones que ha podido hacer el Defensor del Pueblo, y otros órganos que tengan que ver con todo esto de los derechos fundamentales, para aunar todos esos criterios y meterlos en esta instrucción de la Secretaría de Estado de Seguridad. Bien, lo primero es que tenemos que recordar los principios básicos de actuación, donde en uno de ellos se establece que yo tengo la responsabilidad sobre el detenido, sobre esa persona que está a mi cargo. ¿De acuerdo? Pues bueno, yo soy el encargado de salvaguardar su persona, su reputación y su patrimonio. Ya sabéis que en cuanto yo le digo a una persona, ¿estás detenido?, la estoy llenando ¿de qué? De derechos. Tiene derecho a un abogado. En cuanto le digo que está detenido, tiene derecho a un abogado, tiene derecho a un intérprete, tiene derecho a un médico, tiene derecho al habeas corpus, las comidas, etcétera, etcétera, etcétera. Derechos, ¿de acuerdo? Entonces, tengo que estar muy seguro de establecer esa privación de libertad y de comunicárselo a la persona. Bien, obviamente también voy a salvaguardar el trato que se haga con sus datos y con sus imágenes. Ya sabéis que a nosotros, como Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, nos pueden grabar en el ejercicio de nuestras funciones. Lo que no pueden es, luego estas imágenes, subirlas a redes sociales donde se pueda menoscabar mi imagen, mi intimidad, la mía o la de mi familia, ¿de acuerdo? Pero si yo procedo a una detención, alguien que me está grabando, en virtud de esa salvaguarda de la imagen de esa persona, yo ya no puedo dejar que la graben, ¿de acuerdo? Pues entonces es muy importante tener en cuenta la responsabilidad que asumimos a la hora de efectuar una detención, no solamente con la cumplimentación de los derechos del detenido, sino sobre su imagen, su patrimonio, su persona, su reputación. El día de mañana, cuando seáis policías, no serán pocas las veces que tengáis que defender y proteger al malo, para salvaguardar su integridad física incluso. Bien. Bueno, tenéis que saber que además los detenidos pueden estar en diferentes circunstancias y si uno de los derechos que tiene es que le vea a un médico, ¿de acuerdo? Pues hay veces que el detenido te lo puede decir, quiero que me vea un médico, vale, es tu derecho, vamos a verle, pero otras veces que no te lo puede decir por sus circunstancias. Si está en un estado de embriaguez y no es capaz de decirlo, o de estupefacientes, o cualquier otra circunstancia que pueda tener un trastorno mental, o incluso total o transitorio, pues soy yo el que, cumpliendo esas garantías y esos derechos, el que trasladaré a esa persona detenida a un hospital, pero por propia iniciativa, no porque él me lo diga, ¿de acuerdo? Soy responsable de la integridad del detenido y obraré en consecuencia. Bien, algo muy importante, las fuerzas y cuerpos de seguridad, las fuerzas y cuerpos de seguridad ejercen la fuerza, no la violencia. La violencia la ejercen ellos, ¿de acuerdo? Nosotros ejercemos o empleamos la fuerza mínima indispensable para establecer la normalidad.
Pues bien, también en los principios básicos de actuación, en ese artículo 5.2 en relaciones con la comunidad, se establecen 3 palabras muy importantes para el uso de la fuerza, y es la congruencia, la oportunidad y la proporcionalidad. Pero ese orden que establece el artículo 5 no es el apropiado. El mejor orden es la oportunidad, la congruencia y la proporcionalidad así. ¿De acuerdo? Mirad, la decisión de estas 3 características son inmediatas. La oportunidad se debe entender con la necesidad o no de recurrir a la coacción física a la hora de la detención. ¿Voy a utilizar la fuerza o no la voy a utilizar? Bueno, si la cosa está tranquila, el detenido colabora, no voy a utilizar la fuerza y me quedo aquí. La oportunidad ha determinado que no utilizo la fuerza. Pero ¿qué pasa si la actitud del detenido no es la adecuada o puede ser agresivo y se puede complicar la cosa? Tengo que ejercer la congruencia, ¿de acuerdo? El principio de congruencia supone que el agente de policía debe decidir qué fuerza utiliza, ¿de acuerdo? La C de congruencia, la C de cinturón, ¿de acuerdo? Pues tengo que elegir si utilizo mi defensa, mi bastón, mi inmovilizador eléctrico, mi arma de fuego o solamente mis manos, ¿de acuerdo? Esa congruencia va a establecer que yo elija qué fuerza o qué medio a mi alcance oficial utilizo para repeler esa agresión que voy a recibir yo o un tercero. ¿Entendido? La congruencia es qué utilizo, la C de cinturón, para repeler esa agresión. Bien, he elegido utilizar el arma de fuego. Una persona viene con un arma blanca en menos de 7 metros, utilizo mi arma de fuego. Mi siguiente principio debe ser el de proporcionalidad. Debo ser proporcional. Doble tap, pum pum. El tío al suelo, ya está. Guardo, le pongo torniquete, lo asisto, este tío a mí no se me muere. ¿De acuerdo? La proporcionalidad. Lo que no sería proporcional es pum pum, pum pum, pum pum. ¿De acuerdo? Eso no es proporcional. O si utilizas el bastón o el inmovilizador, lo que quieras, siempre de forma proporcional. He repelido la acción, ya está. Ahora le socorro para que sufra el menor daño posible. ¿Entendido? Bueno, el último extremo obviamente es el uso del arma de fuego, donde solamente la voy a utilizar si hubiese un riesgo inminente, serio y grave para mí o la de un tercero. ¿De acuerdo? El arma de fuego es lo último, es lo más lesivo que tengo y es lo último que tengo que utilizar. Primero voy a hacer uso progresivo de medios. Pero miraros, el primero seguro que no se os ocurre. ¿Cuál es el primer... ¿Qué fuerza empleo primero? De todas. Algunos diréis las manos, la defensa, el bastón, la palabra. Primero intento calmar la situación con la palabra, con una batalla dialéctica. Si no puedo con la palabra, ahora bien, la siguiente las manos, después el bastón quizás, si no la defensa, el inmovilizador eléctrico, el gas, también tenemos gas pimienta homologado, el gas RAS que se llama, y como última instancia el arma de fuego. Bien, la inmovilización de las personas, de acuerdo, el engrietamiento siempre se hará con medios que me haya dotado la Policía Nacional. Tenemos bien los grilletes, que es lo que veis aquí, grilletes, no esposas. Esposas es lo que utilizáis con terciopelo, ¿de acuerdo? Grilletes, sino los lazos o si no las bridas. La Policía Nacional nos brinda esos 3 medios de inmovilización de las personas. El engrietamiento normalmente se debe hacer inmediatamente después de la detención. ¿De acuerdo? Y obviamente someteremos a un registro a esa persona. Ya hablaremos un poquito más adelante de los tipos de registros que hay. El engrietamiento normalmente se hará por la parte de atrás y en técnico. En técnico quiere decir con el dorso de la mano uno enfrente de otro. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Que yo, como el responsable de la detención, soy el que va a valorar la conveniencia de aplicar o no esta medida, con el fin de incrementar la discreción de la detención. Si la persona no pone problemas, pues yo puedo decidir que en base a su reputación y a su imagen no pone los grilletes, por ejemplo, para que no le vean sus vecinos o los compañeros de trabajo o algo así. ¿De acuerdo? Nadie me puede decir a mí que le quite los grilletes a mi detenido. Un superior no me lo puede decir, es mi detenido, salvo que también sea el detenido del superior. El único que me puede decir a mí es la autoridad judicial, es la única que puede ordenar que no se usen los grilletes. Pero en ese caso la responsabilidad, autoridad judicial, es tuya. ¿De acuerdo? Siempre con carácter general, obviamente, hay excepciones, se harán en la espalda y, como os he dicho, con ese engrietamiento táctico.
Se pueden utilizar manillas de plástico, que son bridas, o lazos de seguridad que nos dote el cuerpo. Se evitarán, obviamente, en todo caso, sufrimientos innecesarios, por ejemplo, con el movimiento de los grilletes. Hay que tener especial consideración con las mujeres gestantes, con los menores de edad o con otras personas que necesiten una especial atención o protección, una persona mayor, por ejemplo. Bien, ¿puedo yo ingrietar a un menor? Claro que lo puedo ingrietar. En principio voy a valorar no ingrietarle, pero si puede ser un riesgo para mí, para él o para terceros, le puedo ingrietar. ¿Voy a ingrietar yo una embarazada? En principio no te quiero ingrietar, pero si puede ser un riesgo para mí, para un tercero, para ella o para su bebé, sí que la puedo ingrietar, igual con personas mayores, vulnerables, etc. Voy a valorar, mi primera actitud es no ingrietarte, pero si la situación se complica, por supuesto puedo ingrietarte. La duración de la detención, el artículo 17.2, creo que no hace falta decir mucho más, pero bueno, ya sabéis que está dentro de los derechos fundamentales, donde se establece que la detención preventiva tendrá que durar el tiempo estrictamente necesario. Y como máximo 72 horas. Mirad, hace poco hubo un examen para la escala de inspector, donde 2 preguntas de las 100, la respuesta era el tiempo estrictamente necesario. Uno creo que era en la detención y otro en la identificación. ¿Vale? La identificación, ya sabéis, el tiempo estrictamente necesario para identificar a esa persona y como máximo 6 horas. Aquí es el tiempo estrictamente necesario, ¿de acuerdo?, para la realización de la averiguación tendente al esclarecimiento de los hechos y como máximo 72 horas. ¿De acuerdo? Tenéis que tener claro que si es un menor de edad son 24 horas. Pero si es una persona que pertenezca a un grupo terrorista o a una organización criminal, se podrán ampliar esas 72 horas 48 horas más. Bien, a mí me trae una persona que es terrorista. Mira, toma, un miembro de Al-Qaeda. ¿Puedo yo ya ampliar esas 48 horas más? No, se lo voy a pedir al juez. Las primeras 48 horas es el tiempo que yo tengo para solicitar al juez el ampliar el tiempo de la detención preventiva. El juez me dará contestación en un plazo máximo de 24 horas. Bien, el juez me deja estar 48 horas más. ¿Cuánto tiempo puedo tener detenido a ese terrorista? ¡No! El tiempo estrictamente necesario otra vez. Y como máximo, en este caso, 120 horas. ¿Qué pasa con los menores? Los menores, ojo, entre 14 y 18. Un menor que pertenezca a una banda terrorista o a una organización criminal. Pues bien, el tiempo de detención preventiva de los menores, en ese caso, se equipara a los mayores de edad, ¿de acuerdo? El tiempo estrictamente necesario, como máximo 72 horas, más 48. ¿Habéis pillado todo esto? ¿Habéis tomado nota? ¿Lo habéis visto ahí en los apuntes? Venga, muy importante, muy preguntable, ¿eh? Bueno, esto ya lo hemos visto, ¿de acuerdo? A lo largo del tema 21 ya se ven los derechos del detenido, ¿de acuerdo? Uno de los derechos que tiene es una copia a disposición de ese detenido de los derechos, una copia de los derechos que tiene. Yo, mira, a un detenido normalmente como mínimo se le leen los derechos 3 veces. Uno de forma verbal en el momento de la detención. Una segunda vez de forma escrita en dependencias policiales y una tercera cuando se le toma declaración. Esas son las 3 que hacemos nosotros policialmente, independientemente que en sede judicial se puedan hacer otras. 3 a la hora de la detención, en el momento de la entrada en dependencias policiales y a la hora que se le tome la declaración. Pues bien, la que le hago en segunda ocasión, que es por escrito, esa hoja la va a tener a su disposición durante el tiempo que dure la detención y podrá verla siempre que quiera. Además, también se le va a proporcionar información, ¿de acuerdo?, fácil y comprensible, y si tiene que ser por pictogramas, si tiene que ser braille, si tiene que ser en lengua de signos, ¿de acuerdo? O sea, su lenguaje no va a ser impedimento para que yo le informe de sus derechos. Si no habla lengua castellana, llamo un intérprete. Si tiene que utilizar braille, se lo traigo en braille. Y si no sabe leer nada, le doy unos pictogramas, le doy unos dibujitos diciendo tú detenido, tú médico, tú abogado, etcétera. ¿De acuerdo? Más cositas. Obviamente, si tiene algún tipo de discapacidad intelectual, va a aparecer la figura del facilitador. Ese facilitador, que lo nombramos también por allá por el tema 22, el Estatuto de la Víctima, es una figura que va a acompañar a un discapacitado intelectual durante el proceso. ¿De acuerdo? El proceso de la detención. Más cositas. Importante informar tanto al detenido como a su abogado de los elementos esenciales del atestado.
Atestado. ¿Habías oído esa palabra antes? Bueno, cuando yo hago un detenido, abro un número de atestado, ¿de acuerdo? Ese número de atestado o ese número de diligencias va a acompañar al detenido y a la acción que ha cometido durante todo el proceso, ¿vale? Bien, pues en ese atestado hay unos elementos que se llaman los elementos esenciales. Esos elementos se refieren al contenido de los hechos recogidos en la denuncia y entre los que deben aparecer el lugar, la fecha, la hora de la detención, la comisión del delito, qué delito se le imputa, ¿de acuerdo? Y las condiciones en el momento y el lugar de la detención. También la documentación que yo tenga incriminatoria contra esa persona, ¿de acuerdo? Como por ejemplo los testimonios. También los informes periciales científicos que pueda tener al respecto, como por ejemplo un frotis bucal, ¿de acuerdo? O una prueba dubitada o indubitada en la escena de los hechos, ¿de acuerdo? O una cámara de vídeo que le ha grabado. Todo esto también hay que informarle tanto al abogado como al detenido. Luego, pues documentos, fotografías, también grabaciones de sonido, de vídeo, etcétera, etcétera, como ya he dicho. Y también las actas que recojan ciertos resultados, como por ejemplo los registros que se puede hacer en un inmueble o en otro bien inmueble del detenido, las inspecciones oculares técnicos policiales o las inspecciones oculares policiales que se puedan hacer que tengan que ver con el atestado, todos los reconocimientos practicados en la prevención para la averiguación del delito, si se hace un reconocimiento fotográfico, por ejemplo, o todas aquellas actuaciones que estén documentadas y guarden relación, obviamente, con el hecho. Estos son los elementos esenciales. Veis, por ejemplo, que ahí no aparece el acta de declaración de la víctima. Eso no se le informa, no se le da al abogado, ni forma parte de los elementos esenciales. Bien, más derechos de la persona. Recordad que obviamente aquí en los derechos de la persona detenida aparecen dos llamadas. Una, la que hace él a la persona que él quiera en presencia de la policía judicial, ¿de acuerdo? Que puede ser el secretario de las diligencias, por ejemplo. Y luego hay otra segunda llamada, que es la que hago yo como policía. La que hace él un máximo de 5 minutos y yo voy a ver a quién llama, a ver si va a llamar a la víctima. ¿De acuerdo? Está detenido por violencia de género y va a llamar a su mujer, al que tiene una orden de alejamiento o ponerse en contacto con ella, una orden de prohibición de ponerse en contacto con la víctima. Yo miro a ver a quién llama y yo marco en su llamada y luego lo coge él y en 5 minutos cuenta lo que él quiera. Y luego hay una segunda llamada que hago yo como Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Esa llamada solamente le digo al interlocutor dos cosas. Esta persona está detenida y está detenida en esta comisaría. Nada más. Cuidado que en esa llamada que hago yo no le digo el motivo de la detención. Importantísimo. Bueno, si la llamada es al extranjero y no disponemos de un teléfono para llevarla a cabo, obviamente hay que dejar una diligencia diciendo que no hemos podido llamar a Australia, porque en mi comisaría no hay para llamar a Australia. De hecho, en la mía no hay. También, si se necesita traductor, pues obviamente se pondrá ese traductor durante la detención, en la llamada, cuando haga falta, ¿de acuerdo? Tiene derecho a un intérprete en todo momento que dure la detención. El abogado, además, debe asistir al centro de detención en un plazo máximo de 3 horas. Bien, si no tiene un abogado, se le asignará uno de oficio. Yo llamo al colegio de abogados, primero comunico la detención y luego solicito un abogado para tomar la declaración en sede policial a ese detenido. Bien, ese abogado se tendrá que personar en las dependencias policiales en menos de 3 horas. Si no lo hiciera, habrá que designar a otro y se le sancionará a ese abogado. Bien, el abogado puede intervenir en las diligencias que se realicen en ese atestado. ¿En cuáles? En la de la toma de declaración, en el reconocimiento fotográfico, en la reconstrucción de los hechos, y una vez que se haya terminado cualquiera de esas diligencias, el abogado puede solicitar además la declaración o la ampliación de los extremos que considere convenientes de las personas implicadas en la detención. ¿Vale? Estamos con los derechos de la persona detenida, con los derechos del detenido. Formando parte del atestado y con una diligencia de toma de huellas del detenido, se establece una acta aparte que es la hoja de reseñas del detenido. Esa hoja de reseñas donde vienen los 2 dedos índice, ¿de acuerdo?, del detenido, una que se toma en el momento de la llegada a dependencias policiales, otra que toma policía científica, otra que se toma en sede judicial y otra que se tomaría, en el caso de que esa persona vaya a prisión, en la institución penitenciaria. Estamos hablando del Plan Nacional de Identificación del Detenido. Esto no deja de ser una cadena de custodia para que la persona que yo he detenido, pim, pim,
es la persona que está en dependencias policiales, pim, pim, es la persona que va a disposición judicial y luego es la persona que va a instituciones penitenciarias, porque a mí el detenido me puede decir que se llama de cualquier manera y yo le genero USAs, ¿de acuerdo? Que es así como se llama, identidades USAs, ya lo aprenderéis. Pero donde no me puede engañar es con sus huellas, ¿de acuerdo? Entonces, si a mí me va poniendo las huellas y yo voy comparando con la huella anterior, no me cabe duda que al que yo detuve en la calle Mayor está ahora en el centro penitenciario de Navalcarnero. ¿Entendido? Bien, ese es el Plan Nacional de Identificación de Detenidos, donde se inicia el protocolo de la identificación en el momento de la detención o en el momento de entrada en comisaría, ¿de acuerdo? Tras la comprobación previa, se tiene que hacer esa reseña completa y la captación de imagen de detenidos. O sea que aparte de las huellas, le hago una foto, bueno, se le hace 3 fotos, una de frente, semiperfil y perfil completo. Bien. Los impresos de ese Plan Nacional de Identificación de Detenidos se tienen que remitir como parte del atestado, van en hojas aparte. Si la persona detenida se negara a la práctica de esta reseña, se puede proceder a obtenerla de forma coactiva, o sea, puede un poco físicamente hacerle coger la huella. Ya os digo que como un detenido no quiera que le cojan la huella es casi imposible. Pero si no quiere, sí que de forma coactiva se puede intentar cogerle las huellas. No necesito autorización judicial para eso. Bueno, obviamente van a quedar en la base de datos policiales otra información del detenido. Como pueden ser los datos biográficos, obviamente, de acuerdo, como son su nombre, su apellido, su DNI, etcétera, sus impresiones dactilares, esos son lo de los 10 índices, y su fotografía. Los datos antropométricos, que son rasgos físicos, estatura, etcétera, etcétera, es aconsejable que estén, pero esos no son obligatorios. Los que son obligatorios son estos de aquí, ¿de acuerdo? Estos, bueno, se procurará que estén, ¿de acuerdo? Pero no son obligatorios. Bueno, que sepáis que ahora se hace con todos los detenidos. Pero esta ISES significa que los biográficos, los decadactilares y la fotografía son obligatorios y deben aparecer, ¿de acuerdo? Bueno, en cuanto a la reseña genética, hemos dicho que para la reseña dactilar no necesito autorización judicial si es que el detenido no quiere tomarse las huellas. Pero para la reseña genética necesito el consentimiento de la persona junto con su abogado. ¿Le puedo tomar yo una reseña genética, un frotis bucal, al detenido? Solo hay 2 maneras, y es que él acceda a ese frotis bucal en presencia de su abogado, o sea, el consentimiento tiene que ser en presencia de su abogado, o que no consienta, pero haya un juez, haya una autoridad judicial que sí me determine que hay que hacérselo y se le obliga al detenido a esa reseña genética, ¿de acuerdo? Obviamente no va a ser precisa esa autorización judicial ni de la persona si la reseña genética que yo cojo está en el lugar de los hechos. Sangre, semen, orina, lo que sea, piel, hueso, lo que sea. Si está en los ojos, en la escena del delito, no necesito autorización para cogerla. Más cositas. Estancia de personas detenidas en dependencias policiales. No podemos llamar a esto ACUDE. Perdón, no le podemos llamar calabozos, le tenemos que llamar ACUDE. Área de custodia de detenidos, ¿de acuerdo? Esos calabozos, que todo el mundo lo conocemos por calabozos, realmente es el ACUDE, Área de Custodia de Detenido. Toda persona que entre detenida a dependencias policiales deberá estar inscrita en el libro registro de custodia de detenidos, en este caso mayores de edad. Ya veremos que hay uno también para menores de edad. El instructor puede autorizar que reciba visitas de sus familiares o allegados en los horarios que se puedan establecer siempre que no perjudique a la detención, ¿de acuerdo? Que sepáis que, bueno, esto sobra decirlo, pero los policías nacionales, siempre que vistamos de uniforme, debemos portar nuestro número identificativo profesional, ¿de acuerdo? No solamente en el ACUDE y en dependencias policiales, sino también fuera del ACUDE y fuera de dependencias policiales. Bien, el área de custodia de detenidos se establece en una serie de protocolos para la estancia del detenido allí y también el comportamiento que tenemos nosotros como policías. Hay que hacer una serie de comprobaciones, obviamente, de las celdas, del estado de las celdas, del estado de las dependencias, etcétera. También ser conocedor del plan de medidas de emergencia. Una persona, un compañero que trabaje en el ACUDE debe saber dónde están las vías de salida de emergencia en caso de que haya un incendio, una inundación o algo así. Tenemos que saber también dónde está el sistema de extinción de incendios, dónde están los extintores. También tener una ventilación y una climatización apropiada. También estar pendiente del aforo y la ocupación.
Mirad, el criterio general de la ocupación de las celdas es de un detenido por celda. Yo, por ejemplo, en la comisaría donde estoy, tengo muchas celdas. Tengo celdas individuales, o tengo celdas de 2, o tengo celdas de 4, o celdas de 8. Bien, la prioridad es un detenido por celda. O sea, si yo tengo 4 detenidos, uno en cada celda. No meto los 4 en la celda de 4. Conforme se vaya llenando el aforo, sí voy rellenando los huecos, con el máximo que tenga. Pero el criterio general es una persona por celda. En cuanto a la videovigilancia, dentro de esta ISES, incluso dentro de la Ley Orgánica 7/2021, se establecen 30 días, ¿de acuerdo?, para la destrucción de las imágenes que capten las cámaras que estén dentro de la CUDE. Ojo, porque la 7/2015, no quiero abrir ese melón ahora, establece que las cámaras fijas o móviles que utilizamos nosotros en función de la detección, enjuiciamiento o procesamiento de una persona serán destruidas a los 3 meses, esas a los 3 meses. Pero las que tenemos en el ACUDE es en al menos 30 días, ¿vale? Cuidado con esos 30 días, ¿de acuerdo? Serán destruidas salvo que se produzca algún incidente, ¿de acuerdo? Y se tenga que mantener esas imágenes. Bien. La estancia de personas detenidas en dependencias policiales, ese ingreso que hemos dicho en ACUDE, se hace una recepción, se ingresa, se recepciona, se le hace un registro personal y se meten todas sus pertenencias en una bolsa que es la bolsa de pertenencias del detenido, donde estará, por ejemplo, la hoja de derechos del detenido. ¿De acuerdo? En caso de que portara medicamentos, no se los voy a suministrar, salvo que venga con su receta o su prescripción médica. ¿Qué pasa? Que esa bolsa se cierra herméticamente, se cierra y ya para abrirla hay que romperla. En caso de que tenga medicamentos, esos medicamentos irán a otra bolsa, ¿vale? Es de sentido común. Y cualquier vicisitud que haya con respecto al detenido se tiene que plasmar y se tiene que dejar constancia en el libro registro de detenidos. ¿De acuerdo? Tenemos que saber también que en cada celda, esto es en las comisarías modernas, supongo que si algún compañero que me escucha dirá, pues en mi comisaría de Alpedrete no. Bueno, Alpedrete no hay comisaría, pero una comisaría por ahí pequeña. Ahora en la que yo tengo, por ejemplo, en la que yo estoy, sí que hay interfonos de comunicación con todas las celdas. Pero obviamente hay en comisarías en las que estos interfonos no existen, supongo que se irán poniendo de forma progresiva y de forma gradual. Bueno, estamos aquí con el tema de la estancia en las celdas. La estancia en las celdas, como os he dicho, se hará una entrega y una recepción de cada uno de los turnos. Me voy a meter por aquí. Y se plasmarán las incidencias que yo le voy a decir al turno entrante que ha habido pues, con un detenido. Pues mira, es que ha tenido conductas autolíticas. Habrá que decírselo. Pues es que quiere ir al médico. Pues es que cualquier cosa. Habrá que hacer vigilancias, que ahora veremos cómo serán esas vigilancias. Medios de defensa oficiales. Ojo, sin armas de fuego. Está prohibido entrar con armas de fuego al área de custodia de detenidos, a la CUDE. Cuidado con eso, ¿vale? No armas. Obviamente, comunicación entre detenidos y agentes con esos interfonos que hemos dicho. Presos de especial atención, habrá que estar más pendientes de ellos y las vigilancias y las rondas serán más frecuentes. Todas las cámaras todas las celdas están monitorizadas. Vamos a ver luego el tema de la alimentación, la asistencia médica y los medicamentos, que son derechos que tienen todos los detenidos. Cuidado con los colchones y las mantas que les proporcionamos a los detenidos, que deben ser nuevas para ellos. O sea, nuevas no, que estén limpias, no se pueden reutilizar y además ser de material ignífugo por motivos obvios. Y luego también tendrán a su alcance los productos de higiene básicos, ¿vale? Como jabón, papel higiénico, compresas para las mujeres, etcétera. Cuando he hablado de esa entrega y recepción del turno, he mencionado, pues mira, es que hay un detenido que tiene conductas autolíticas. Pues eso hay que mencionarlo. Y en ese caso hay que prestar una especial atención. Vamos a ver algunos parámetros donde, por experiencia, se ha visto que son más proclives estos detenidos a cometer conductas autolíticas. Y son los que hayan cometido delitos de violencia de género o violencia doméstica, los que hayan sido agresivos durante la detención, los que lo hayan verbalizado, bueno, eso es normal, que puedan estar bajo la influencia de las drogas, otras sustancias estupefacientes, que hayan tenido episodios previos de estos comportamientos. En este caso hay que extremar la vigilancia de esos detenidos. Si por ejemplo llevaran vendajes, un vendaje puede ser un elemento susceptible para, pues, por ejemplo, estrangularse.
Como tenemos ahí, extremar las precauciones, intensificar esa vigilancia, que las mantas estén en buen estado siempre, que no estén rotas y también las pueden utilizar, retirar los utensilios de las comidas tras finalizar cada comida, facilitar la asistencia médica de forma inmediata en caso de lo que necesiten. Las rondas se van a incrementar para estas personas y se va a procurar que su estancia sea lo más corta posible. Mirad, cuando un detenido entra en dependencias policiales y entra en el ACUDE, se le quita todos los elementos que puedan ser susceptibles de ser utilizados de forma autolítica. Anillos, pendientes, piercing, cordones, cinturones, pulseras, collares, todo eso se le retira y se pone en su bolsa de pertenencias. ¿De acuerdo? Los cordones van fuera. ¿Qué pasa con una persona que tenga gafas? Pues bueno, si ahí dentro no las va a utilizar, yo se las retiro y se las doy cada vez que salga o las necesite. Una muleta, exactamente igual. Una silla de ruedas, exactamente igual. Si puede ser susceptible, si está solo, pues lo voy a valorar. Pero si se la quito, evito ese riesgo. Bueno, continuamos con la estancia de estas personas detenidas en dependencias policiales y, como os he comentado antes, tenemos que hablar de las vigilancias, ¿de acuerdo? Estas vigilancias que vamos a realizar cada determinado tiempo y obviamente esto puede ser una pregunta de examen. Obviamente vamos a extremar la vigilancia con aquellas personas que hemos dicho que puedan tener conductas autolíticas, ¿de acuerdo? Que puedan ser propensas a la autolesión. Vamos a realizar rondas del personal del área de custodia de detenidas cada hora como mínimo. O sea, cada cuánto tiempo tengo que ir yo a hacer una ronda por las celdas, cada hora como mínimo y tantas como sean necesarias. ¿De acuerdo? Si una persona está pidiendo auxilio, no le puedo decir, no, acabo de hacerlo, hasta dentro de una hora no vuelvo. ¿De acuerdo? Hay que hacer una hora como mínimo y tantas como sean necesarias. Pero esto es cuando se dispone de circuito cerrado de televisión, o sea, cuando tengo cámaras. ¿Qué pasa si no tengo cámaras? Porque hay algunas comisarías que son tan viejas que todavía no tienen cámaras. Pues esas rondas se tienen que hacer al menos cada 30 minutos, ¿de acuerdo? Todas las rondas que yo haga por el ACUDE a las celdas se tendrá que dejar constancia en el libro registro de custodia de detenidos. En cada asiento de cada detenido se tendrá constancia y se pondrá la ronda que hago perdón, a ese detenido, a esa celda, perdón. Bueno, la incomunicación, que puede ser un objeto de pregunta. ¿Se puede incomunicar a un detenido? Sí. ¿Se puede incomunicar a un menor de edad? Sí, pero no a un menor de 16, ¿de acuerdo? En el caso de que una persona detenida esté incomunicada, el juez decrete la incomunicación, se le va a asignar una celda a tal fin. ¿Esto qué quiere decir? Que le vamos a privar o le vamos a limitar ciertos derechos a ese detenido. ¿Y cuáles son esos derechos? Pues bueno, esos derechos que le puedan permitir al detenido decirle a otra persona dónde están las joyas, o dónde está el cadáver, o dónde están las armas. ¿De acuerdo? Recordando eso que está en otra parte del tema 21, ¿cuáles son los derechos que le puedo limitar al detenido que tenga una incomunicación? Pues lo primero, no le voy a designar un abogado de su elección, va a ser un abogado de oficio. No podrá compartir celda con otros presos, ¿de acuerdo? Tendrá que estar aislado e incomunicado. ¿Para qué? Para que no le diga a otros presos dónde están las armas. El abogado particular, para que no le diga al abogado dónde están las armas. No podrá hacer esa llamada que tenía de máximo 5 minutos, tampoco la podrá hacer. ¿Para qué? Para que no le diga a nadie dónde están las armas. Y tampoco podrá entrevistarse reservadamente con su abogado antes de la toma de declaración. ¿Para qué? Para que no le diga dónde están las armas. Que sepáis que el incomunicado se le puede privar o limitar ese tipo de derechos, todos o alguno de ellos. Bueno, ya hemos dicho que los medios de defensa en la zona de ACUDE, área de custodia de detenidos, no se puede entrar con armas, ¿de acuerdo? El arma se tiene que dejar fuera, hay consignas, hay armeros fuera de los ACUDE para dejar las armas. La alimentación, esto es pregunta de examen. El desayuno, la comida y la cena, o el desayuno, el almuerzo y la cena. No hay horas pares, no hay medias horas. Entonces, cuando veáis las respuestas, seguro que hay alguna que hay una hora par y seguro que hay otra que hay una hora impar. Perdón, una media hora. No hay horas pares, no hay medias horas, ¿de acuerdo? De 7 a 9 el desayuno, de 1 a 3 el almuerzo o la comida y de 9 a 11 la cena. No hay horas pares, no hay medias horas. Vais a poder descartar seguro 2 respuestas y quedaros con la correcta. No hay horas pares, no hay medias horas. Perdón. La estancia de personas detenidas, la salida del ACUDE. Mirad,
Ese atestado del que hemos hablado antes, esas diligencias, hay un instructor. El instructor, el jefe normalmente de la ODAC, de la Oficina de Denuncias y Atención al Ciudadano, es el instructor de las diligencias. También puede ser el jefe de un grupo judicial, por ejemplo. Bien, pues todas las salidas que hagan los detenidos de dependencias judiciales deben ser autorizadas por el instructor de las diligencias. Tanto si son temporales, porque va al médico, porque va a hacer un registro, va a estar presente en un registro de su casa, o va a cualquier otra cosa que se os pueda ocurrir. Si es temporal, lo tiene que autorizar el instructor de las diligencias. Se va a hacer una toma de declaración, por ejemplo, también temporal. Si es que pasa a disposición judicial o que se deja en libertad, también lo tiene que autorizar el instructor de las diligencias. Pero ¿qué pasa si hay algún tipo de emergencia, un incendio, una inundación, algo que tenga que salir rápidamente los detenidos de la ACUDE? Pues bueno, en este caso el responsable será el compañero policial que sea el responsable de la zona de ACUDE, ¿de acuerdo? El responsable de la zona de custodia, ¿vale? Será el responsable de sacar a esas personas de la ACUDE. Eso sí, tendrá que comunicárselo al instructor de las diligencias en el momento que sea preciso. Todas las salidas se tienen que hacer de forma individual, no se pueden sacar los detenidos de dos en dos y siempre se tendrá que hacer como mínimo con 2 funcionarios de policía, ¿de acuerdo? Se le entregará sus pertenencias, se anotará todas las vicisitudes correspondientes y se comprobará el estado de la celda, por si acaso ha dejado algo, alguna historia que haya que mirar. Registros personales, mirad. Tenemos 3 tipos de registros. 3 tipos de registros o 3 tipos de cacheos. El cacheo superficial, que te cachean por encima, ¿de acuerdo? Es una persona que no tiene por qué estar detenida. Simplemente es para comprobar si tiene algún medio de prueba o algún arma que me pueda interesar. Luego está el cacheo que deja a la vista partes normalmente tapadas por la ropa. Esa se tiene que hacer en un lugar reservado fuera de la vista del tercero y voy también a ver si tiene algo que me pueda interesar, algún medio de prueba, alguna sustancia estupefaciente, algún arma. Se hará siempre por personas del mismo sexo, salvo que la urgencia determine que pueda hacer una persona de distinto sexo. Yo pienso que una mujer lleva un arma de fuego y se la estoy viendo. ¿Puedo yo acacharle? Obviamente sí. ¿De acuerdo? Pero eso sí, siempre con la injerencia mínima. Le cacheo, le encuentro el arma, era lo que buscaba, ya está, no sigo cacheando. ¿Vale? Ese es el segundo cacheo. Esos dos, el cacheo superficial o el cacheo que deja a la vista partes normalmente tapadas por la ropa, puede ser que la persona no esté detenida. Luego quedaría el desnudo integral, ¿de acuerdo? El desnudo integral, cuidado, porque tiene que tener autorización del instructor de las diligencias y además se tiene que hacer una diligencia de desnudo integral. Se extiende la presente para hacer constar que siendo las 8:00 del día 24 del 5, el señor instructor dispone que se proceda al desnudo integral del detenido porque se presupone que pueda tener sustancias estupefacientes o una prueba, un medio probatorio escondido en sus partes que nos pueda interesar. ¿De acuerdo? Autorización, este tío sí que está detenido, desnudo integral se tiene que hacer en una zona donde no haya cámaras y en dependencias policiales. ¿De acuerdo? Ojo, no solamente es dejar desnudo a la persona, que eso es un desnudo integral, sino poner en contacto mis manos u objetos con las zonas íntimas de la persona. Ese desnudo se hará por parte de los compañeros del ACUDE y se procurará, ¿dónde está por aquí? Se procurará de forma individual por funcionarios que asuman la custodia de la persona. Y si es posible, se procurará que estén presentes los funcionarios que realizaron la detención. O sea, lo hacen los compañeros de la ACUDE. Pero si es posible que estén presentes los que hicieron la detención, para saber a lo mejor qué buscamos, por ejemplo. Bueno, las particularidades de la detención de personas extranjeras. Bien. Cuando vemos en extranjería, ya sabéis que los extranjeros podremos privarles de libertad y meterles en un CIE cuando queramos expulsarle, hayamos incoado un procedimiento de expulsión, de devolución o quizá una denegación de entrada que no pueda hacerse efectiva en 72 horas. Entonces podemos llevarles al CIE. Que sepáis que, aunque no sea una detención penal, sino que es administrativa, esta ley orgánica, esta LOES 4/2000, esta no es una detención, es una privación del derecho deambulatorio, ¿de acuerdo? Por parte de la autoridad gubernativa, no de la autoridad judicial. Recordad que podemos expulsar a un extranjero
por aquellos artículos, o sea, por el artículo 53 y 54 de la LOEX, donde ponga multa o expulsión, también por el artículo 57.2, expulsión gubernativa, o 57.7, expulsión gubernativa con autorización judicial. Esas son expulsiones administrativas. Luego es verdad que está el artículo 89 del Código Penal, donde un juez también puede expulsar a un extranjero. Bien, va a tener los mismos derechos como si estuviese detenido. Intérprete, médico, abogado, todos los derechos que hemos visto del detenido, exactamente los mismos. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que a estas personas también les vamos a pedir CIE si no se puede proceder a su expulsión, su devolución, etcétera. ¿De acuerdo? Es la diferencia que tendríamos con un detenido por un hecho penal. Mirad, ¿qué pasa si el detenido es extranjero? Tiene un derecho que no tenemos los detenidos españoles, y es el intérprete. ¿Vale? A mí me detienen y no tengo derecho a intérprete. ¿Por qué? Porque tengo la obligación de conocer la lengua española. ¿De acuerdo? Entonces, es un derecho que tienen ellos y no tenemos nosotros. En los casos que la detención de un extranjero por la existencia de indicios de la comisión de un delito concurra una incoación también de un expediente sancionador por la ley de extranjería, en ese caso se le va a informar al extranjero de que se le va a incoar un procedimiento de extranjería, ¿vale? Que se le va a juzgar por el hecho penal y también se le va a sancionar por la 4/2020. En la detención de ciudadanos extranjeros por delitos contra la libertad y la indemnidad sexual de personas, de los menores, de acuerdo, aparte de meterle en el registro central, pues bueno, supongo que estará ya en el registro central de extranjeros, se le va a meter en el registro central de delincuentes sexuales. Es un registro que se comparte a nivel europeo de este tipo de delincuentes. Bueno, este es el segundo libro, ¿de acuerdo? Hemos visto el libro de registro de detenidos y aquí está el libro de registro y custodia de menores detenidos, ¿de acuerdo? El RCM. Ya sabéis que los menores, según el artículo 19 del Código Penal, no son responsables penalmente de sus actos, sino que se regirán por la Ley Orgánica 5/2000 de la responsabilidad del menor. ¿A qué menores nos estamos refiriendo? A los menores de entre 14 y menores de 18, o sea, 14, 15, 16 y 17. 17 y casi todos los días, ¿vale? 18 ya, el Código Penal. En ese caso, obviamente, una de nuestras funciones es darle verosimilidad a los hechos y valorar la edad del menor. Ya sabes, si hay duda de la edad que pueda tener, si es mayor o es menor, se le va a tratar siempre como menor, hasta que podamos encontrar algunas pruebas testificales, periciales o documentales que certifiquen que no es menor de edad, ¿vale? Vamos a ver si la conducta que ha hecho está tipificada y, por supuesto, vamos a darle cuenta ¿a quién? Al Ministerio Fiscal. El Ministerio Fiscal tiene que ser conocedor de todas las actuaciones que hagamos con los menores de edad. Y va a ser él el que va a determinar la actuación que hagamos, ¿de acuerdo? Es el Ministerio Fiscal al que le va a corresponder dirigir personalmente la investigación y ordenar todas aquellas diligencias que se vayan a hacer contra el menor. También defender los derechos de las personas menores, tanto de las detenidas como de las víctimas. También impulsar e instruir el correspondiente procedimiento, y las diligencias que vayamos a hacer en el atestado contra el menor. Conocer y recibir todos los informes y atestados policiales relativos a esas personas menores de edad. También recibir comunicación de forma inmediata de la detención y el lugar donde se encuentre ese menor de edad. Disponer y recibir a las personas menores infractoras detenidas y los trámites policiales que hayamos realizado hasta ese momento y posteriormente recibir en testimonio al menor y a quien corresponda. Ya sabéis que la detención del menor es el tiempo estrictamente necesario, como máximo 24 horas. Nosotros, antes de esas 24 horas, pasamos al detenido a disposición del Ministerio Fiscal. El Ministerio Fiscal tiene otras 24 horas, o sea, máximo 48 horas de la detención para decidir si ese menor pasa a disposición de la sección de menores o lo dejamos en libertad echándole una pequeña regañina. ¿De acuerdo? Si lo pasa a disposición judicial, ya sabéis que se establecen 5 días para presentar todos los medios de prueba y luego el juez de la sección de menores tiene otros 5 días para dictar sentencia. Esto tiene que ir rápido, bien superior del menor, Ministerio Fiscal, siempre van juntos, ¿de acuerdo? El tratamiento, las medidas de seguridad que se vayan a adoptar, las diligencias, los trámites, todo es responsabilidad del Ministerio Fiscal, ¿vale?
Las particularidades de esta detención, obviamente, ¿qué pasa si el menor no está entre 14 y 17? Tiene menos de 14 años. Pues lo primero, yo me convierto en su protector y están exentos de responsabilidad penal y tendré que hacer todo lo posible para minimizar su acción y establecer la protección específica que ese menor requiera, ¿de acuerdo? Obviamente vamos a atender especialmente a la aplicación de las normas correspondientes a la protección de personas menores de 14 años, tanto generales como específicas. Obviamente vamos a dar cuenta al Ministerio Fiscal todo lo relativo a menores, que sepáis que las comunidades autónomas tienen responsabilidades. Vamos a cumplir todas las instrucciones y las órdenes que diga el Ministerio Fiscal, ¿de acuerdo? Y entregar ese menor a quien corresponda, a sus tutores, a sus curadores, al centro donde esté interno, etcétera. O sea, ¿qué hago yo con un menor de 14 que ha cometido un delito? Me convierto en su protector y pregunto al Ministerio Fiscal. Pregunto al Ministerio Fiscal y que él me diga lo que tengo que hacer. Bueno, obviamente no se va a permitir que se obtengan ni se difundan ningún tipo de imagen de una persona menor, bueno, obviamente, o esté detenida o no esté detenida. Me estoy ido para atrás. Bueno, supuesto la detención, ya hemos dicho, 24 horas, Ministerio Fiscal o Autoridad Judicial. ¿Se puede incomunicar a un menor? Sí, pero no a un menor de 16, ¿vale? La incomunicación solo para mayores de 16. Todo el resto, Ministerio Fiscal, ¿de acuerdo? Es el Ministerio Fiscal el que tiene que velar por sus derechos, tiene que realizar las diligencias, etcétera, etcétera, etcétera. La forma de atención, el registro personal y el uso de grilletes. Mirad, lo he explicado ya. ¿Se le puede poner los grilletes a un menor? Bueno, voy a procurar no ponérselos, pero si es un peligro para él, para mí o para un tercero, se los pongo. El traslado se hará en vehículos sin rótulos policial. Sí se puede, pero si no tengo vehículos sin rótulos policiales, pues le puedo llevar en uno con rótulos policiales. ¿Le puedo cachear? Bueno, en función de la idoneidad, necesidad y la proporcionalidad, se puede llevar a cabo un registro personal del menor, obviamente, a ver si va a llevar un arma. Yo me he encontrado menores que pesan 120 kilos y están fuertes. Pueden ser un riesgo para mí, obviamente, si lleva un arma, pues más. Cuidado con ese registro, idoneidad, necesidad y proporcionalidad. Es un pin que le pongo de acuerdo a este menor. El registro personal es exactamente igual que con los mayores, ¿de acuerdo? Voy a velar por el bien superior del menor y voy a dar cuenta al Ministerio Fiscal, pero exactamente igual. La comunicación de la detención, el hecho ojo de esa detención y el lugar de custodia a los que ejercen la patria potestad, tutela o curatela, en caso de que haya conflictos con ellos, porque el delito ha sido con ellos o no existen o están perdidos, pues se le va a asignar a este menor un defensor judicial, ¿de acuerdo? Para que le acompañe durante todo el proceso. ¿Quién va a entender de los delitos cometidos por menores? Pues la sección de menores, ¿de acuerdo? De la audiencia provincial, o sea, la sección de menores del tribunal de instancia de la provincia a la que corresponda, ¿de acuerdo? Del lugar donde haya cometido el delito, el menor. Ya sabéis que si ha cometido delitos en varios municipios o varias provincias o en varios partidos judiciales, se tendrá en cuenta el domicilio del menor. ¿Qué pasa si es extranjero? Bueno, si es mayor de edad, ¿se le va a comunicar al consulado la detención del mayor de edad? Le preguntamos. ¿Mayor de edad? ¿Quieres que se lo comuniquemos a tu consulado? No, no quiero, pues no se le comunica. ¿Al menor de edad? Sí, hay que comunicárselo al consulado, ¿de acuerdo? En caso de duda se puede consultar a sus tutores, curadores o tutores. Si tiene varias nacionalidades, tiene que elegir una de ellas. En cuanto a la custodia, bueno, un poco adecuarnos a que es un menor, que no se mezcle con mayores de edad, eso siempre está prohibido, y nos vamos a centrar en sus cuidados, en su protección, en la asistencia social, psicológica, médica, física, etcétera, que necesite el menor. Recordar, bien superior del menor. Obviamente también va a tener asistencia letrada, una asistencia letrada especializada en menores. El plazo de la detención es tiempo estrictamente necesario, como máximo 24 horas. ¿De acuerdo? Si es terrorista, exactamente igual que los menores. Los tiempos se equiparan, perdón, exactamente igual que los mayores. Los tiempos se equiparan a los mayores de edad. ¿De acuerdo? Nada más de esto. Habeas corpus. Esta es una pregunta que ponen mucho, ¿de acuerdo? ¿Quién entiende de un habeas corpus de un mayor de edad? ¿Quién entiende de un habeas corpus de un mayor de edad?
La sección de instrucción, ¿no?, del lugar donde se encuentre la persona privada de libertad. Pues de un menor exactamente igual. Sí, habéis escuchado bien, exactamente igual. La sección de menores, perdón, la sección de instrucción del lugar donde se encuentre ese menor privado de libertad. El juez de instrucción del lugar donde se encuentre ese menor privado de libertad. No la sección de menores, porque esa es una sección de enjuiciamiento, no el Ministerio Fiscal, no el fiscal, ¿vale? Es la sección de instrucción del Tribunal de Instancia del lugar donde se encuentre el menor privado de libertad. Cuidado, esto es mega importante. ¿Quién puede presentar el habeas corpus? Bueno, igual que un mayor de edad. La propia persona, quienes ejerzan la patria potestad, tutela, guarda o curatela, autoridad fiscal, perdón, judicial o fiscal, el defensor del pueblo, el abogado, exactamente lo mismo. Ya sabéis que el habeas corpus tiene que seguir 4 características: es universal, general, tiene que ser ágil y sencillo, ¿de acuerdo? Esas son las 4 características del habeas corpus. Por favor, pueden ser objeto de pregunta. El habeas corpus lo hemos visto en otra parte del tema 21. Bueno, recordad: juez de instrucción del lugar donde se encuentre el menor detenido. Ese es el que entendería del habeas corpus. Y si es un terrorista, el juez central de instrucción o la sección de instrucción del Tribunal Central de Instancia en la Audiencia Nacional. ¿Vale? Exactamente igual que los mayores de edad. En el habeas corpus, igual que los mayores de edad. Declaración de la persona menor detenida. Mirad, recordáis que un mayor de edad no puede renunciar a la asistencia letrada salvo en delitos contra la seguridad vial. Bien, el menor no puede renunciar a la asistencia letrada en ningún momento. ¿De acuerdo? Siempre que se haga una toma de declaración de un menor de edad, debe estar presente su abogado, si no tiene se le asigna uno de oficio, o quienes ejerzan la patria potestad, tutela, curatela, guarda, etcétera. Salvo que haya conflicto con esas personas, y entonces estará ese defensor judicial que hemos dicho anteriormente que le vamos a asignar. ¿Entendido? Si no se pudiera llevar a cabo esa declaración por cualquier motivo, obviamente hay que darle cuenta ¿a quién? Al Ministerio Fiscal. En cuanto a la información y asistencia de los padres, tutor o guardador, cuando se persone van a ser informados de los hechos que se le atribuyen al menor, de las circunstancias de la detención y de haber hecho efectivos todos los derechos del menor. Estos son los derechos que le he leído a su hijo. ¿De acuerdo? Esto es lo que se ha cumplimentado y lo que ha pasado desde que hemos detenido a su hijo. Y además tienen derecho a estar presente para proporcionarle esa asistencia afectiva, sentimental, psicológica, si el Ministerio Fiscal, eso sí, y el juez lo estiman conveniente. Si puede haber conflicto, se puede determinar que no estén presentes sus tutores, sus padres, sus curadores. Bueno, en cuanto a la reseña decadactilar, exactamente lo mismo con los mayores de edad, salvo que hay que dar cuenta al Ministerio Fiscal. Solamente eso, ¿de acuerdo? En caso de negativa por parte de la persona menor detenida a la recogida de cualquier tipo de muestra biológica, etcétera, igual que los mayores de edad, lo que pasa es que aquí sí que hay que dar cuenta a la sección de menores del Tribunal de Instancia donde esté la persona detenida o de la Fiscalía competente, ¿vale? La reseña policial de personas menores implicadas en hechos delictivos que no hubieran cumplido los 14 años solo es posible con fines puramente identificativos, para saber quién es, pero no para acoplarlos, no para juntarlos a un atestados como una hoja de reseñas, ¿de acuerdo? A los menores de 14 no se le puede identificar a efectos penales o de responsabilidad penal. Bien, ¿qué pasa si tengo duda si es menor de 14 o mayor de 14? Lo trato como si fuera menor de 14. ¿Qué pasa si tengo dudas si es menor de 18 o mayor de 18? Le trato como si tuviese menos de 18. Pero ¿cómo puedo salir de esa duda? Bien, tengo 3 maneras principalmente: a través de pruebas documentales, a través de pruebas testificales o a través de pruebas periciales. Y esto creo que puede ser objeto de preguntas, ¿de acuerdo? Son medios de prueba admitidos para determinar la edad de esa persona. Documental, bueno, un documento, ¿de acuerdo? Testifical, que haya gente, sus padres, sus tíos, sus familiares lo dicen. O pericial, le saco la maduración ósea y se determina que tiene 19 años. Bueno, si la duda es en torno a si es mayor de 14 o menor, etcétera, siempre le vamos a considerar por abajo. Pero si tengo una prueba o un medio documental testifical o pericial, pues entonces ya le asigno la edad que tenga de verdad. En cuanto a las diligencias de reconocimiento de la persona detenida, se le va a presentar álbumes fotográficos de menores sin la necesidad de la autorización del Ministerio Fiscal o la sección de menores. Mirad,
Si es una rueda de reconocimiento donde haya menores, el menor entre ellos, ahí sí se necesita autorización. Pero si es un reconocimiento fotográfico que yo le enseño a la víctima, no se necesita autorización, ¿de acuerdo? Eso es lo que quiero que saquéis de aquí, es lo que se desprende de este apartado P. En cuanto a la intervención ante medidas restrictivas de derechos, va a ser la sección de menores de la Fiscalía de la Audiencia Provincial la que va a determinar, a petición de la propia Fiscalía, pues que se pueda intervenir o restringir alguna medida en el entorno de los menores, ¿de acuerdo? Como por ejemplo puede ser una exploración corporal, pues a ver si el menor, en este caso puede ser víctima, ha sufrido algún tipo de agresión sexual. Solo se va a practicar cuando sea estrictamente necesario, ¿de acuerdo? Y contando con la autorización previa o bien de la sección de menores o bien del Ministerio Fiscal. Bueno, obviamente todo lo que se haga con menores debe quedar reflejado en el libro registro de menores detenidos y también en el atestado que se haga al efecto. En cuanto a la persona menor detenida por circunstancias personales especiales, aparte de ser menor, se le suma otra circunstancia, por ejemplo, que esté abandonado o desvalía, que tenga algún tipo de enajenación mental o cualquier otra circunstancia que le pueda extinguir de responsabilidad, como los mayores. Recordad el artículo 23, 22, 21, 20 del Código Penal. Y bueno, si además es solicitante de protección internacional, pues tendremos que tratarles enfocados en esas dos vicisitudes de este menor y abandonado, enajenación mental o peticionario de protección internacional. Bien, ¿recordáis que he dicho que para un menor detenido no se puede prescindir de la asistencia letrada? Bien, si está detenido, pero si está investigado o denunciado, o sea, no le he detenido, pero vengo a tomar la declaración como investigado o denunciado, sí podrá prescindir de la asistencia letrada si es por un delito leve. ¿De acuerdo? Por un delito leve. Lo tenéis por aquí, lo tenéis también en la ISES en vuestro temario. En cuanto a la remisión de diligencias, en caso de menores, sección de menores de la Fiscalía, de la Audiencia Provincial o de la Audiencia Nacional en función si es terrorista o no es terrorista, y menores y mayores, el juez de instrucción del juzgado, o mejor dicho, la sección de instrucción del Tribunal Central de Instancia, en caso de que bueno, pues sean terroristas o sean pertenecientes a una banda organizada, etcétera. Bueno, dejamos los menores a un lado y nos vamos a centrar ahora en unos tipos de detenidos muy concretos, ¿de acuerdo? Que son las fuerzas y cuerpos de seguridad, los miembros de instituciones penitenciarias o los de servicio de vigilancia aduanera. Que sepáis que nosotros tenemos que estar custodiados y trasladados e internos en un centro penitenciario separado del resto de personas detenidas. Esto es por motivos obvios. En cuanto a la detención de militares, si el militar se encuentra desempeñando un servicio de armas u otro cometido militar, se va a llevar a cabo solamente por sus jefes naturales, ¿de acuerdo? Si es por delito flagrante y fuera del alcance de dichos jefes, pues bueno, le puedo detener yo, pero obviamente posteriormente se le va a poner a disposición de ellos. Si se encuentra en un recinto militar, se interesará de la detención al jefe de mayor empleo y antigüedad, ¿de acuerdo? Eso es en cuanto a los militares. Solo permanecerán en dependencias policiales el tiempo indispensable para la práctica del atestado o las diligencias y durante su estancia deberán permanecer separados del resto de los detenidos. Más personas por aquí. Miembros del Gobierno de la Nación, comunidades autónomas, etcétera, etcétera. Vemos ahí algunos artículos de la Constitución que se nos requiere. Ya sabéis que todos estos solamente pueden ser detenidos en caso de flagrante delito. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que van a eludir la responsabilidad penal? No, tenemos ejemplos en la tele, ¿vale? No van a eludir la responsabilidad penal, pero no se les puede detener, esa detención preventiva no se puede detener, eso sí. Tendrán que pasar a disposición posteriormente si han cometido un delito, pero no se les puede detener salvo en caso de flagrante delito. Aquí hay una figura que es el presidente de los vocales de las mesas electorales. Puede ser tú el día de mañana. Bien, pues a ti no se te puede detener durante ese día tampoco, salvo caso de flagrante delito. O sea, si has cometido un delito hace 2 días y te han pillado y te van a detener, pues tendrán que esperar a que termine el día de las elecciones para poder detenerte. Solo se te puede detener en caso de flagrante delito. Si eres presidente o vocal de
de una mesa electoral. ¿Qué pasa con los diplomáticos? Las personas que sean jefes de Estado, de gobierno, ministros, asuntos exteriores, personas de agentes diplomáticos. Mirad, estos señores, según esta ISES, son inviolables, no pueden ser detenidos. Son inviolables, no pueden ser detenidos, incluso si cometen un flagrante delito, no pueden ser detenidos. Esto es según la ISES, ¿vale? No voy a ahondar mucho más en esto porque hay, ya sabéis, un conflicto en si pueden ser detenidos o no pueden ser detenidos. Según la ISES dice que no. Bueno, dice que los funcionarios, no los jefes de Estado, no los agentes diplomáticos, sino los funcionarios consulares podrán ser detenidos en caso de un delito grave y que un juez lo determine. Bueno, la OED, Orden Europea de Detención de Entrega. ¿Quién ejecuta una OED? Ya sabéis, la sección de instrucción del Tribunal Central de Instancia. ¿Quién la materializa? Ya sabéis que la oficina Sirene. Muy importante eso. Pero hay algunas cosas que tenemos que determinar. Por ejemplo, ¿quién puede emitirla? ¿Quién la emite? Bueno, cualquier juez que entienda de la causa. Vale, ¿cualquier juez que entienda de la causa puede emitir una OED por cualquier delito? No. Aquí está la clave. Sí puede emitir una OED cualquier juez que entienda la causa siempre que sean acciones penales y tenga una sentencia con una pena privativa de libertad de al menos 12 meses, ¿de acuerdo? O una medida de internamiento en régimen cerrado por el mismo plazo. Entonces, a esa persona se le puede poner una OED. O cumpliendo una condena o una pena o una medida de seguridad no inferior a 4 meses. O sea, este es que no lo tenemos, ¿de acuerdo? Sino que se le está investigando y a este ya le hemos condenado, pero no lo encontramos, no sabemos dónde está, ¿vale? 12 meses, 4 meses, no por cualquier delito. Ahora bien, ¿qué pasa si yo detengo a un tío por un delito común, ¿vale? Y además tiene una OED, lo vamos a ver ahora después. En este caso, si tiene una OED y ha cometido un delito nacional aquí en España y se encuentra con las dos cosas, cuidado, no lo mando a la sección central de instrucción, o sea, no lo mando al Tribunal Central de Instancia de la Audiencia Nacional. Lo envío a la Autoridad Judicial Nacional competente de este delito, ¿de acuerdo? Obviamente se le va a dar cuenta a la Audiencia Nacional y a su sección de instrucción, ¿vale? Pero mando a ese señor a la autoridad judicial que sea competente para ese delito que ha cometido. Es un detenido que cuando llega a comisario digo, anda, si tiene una OED también, ¿vale? Cuidado, no lo mando a la sección central de instrucción o a la sección de instrucción del Tribunal Central de Instancia. Lo mando a la autoridad, si corresponde al juez de instrucción, pues al juez de instrucción, ¿vale? Cuidado con eso, es interesante. Bueno, la OED se tiene que tramitar en un plazo máximo de 72 horas. La OID, la Orden Internacional de Detención, esta es la banderita roja, esa tarjetita roja que vemos en el tema 4 en Interpol, ¿lo recordáis? Bueno, pues esto es exactamente lo mismo. También la va a ejecutar el juez central de instrucción, de acuerdo, de guardia, pero en este caso un plazo de 24 horas. Recordad que este juzgado no es juzgado, realmente es sección, de acuerdo, lo estoy repitiendo, sección de instrucción del Tribunal Central de Instancia, ¿de acuerdo? De la Audiencia Nacional. ¿Entendido esto? Obviamente se va a comunicar esto a la Oficina Central Nacional de Interpol en España y se pondrá a disposición, de acuerdo, del juzgado en ese momento. ¿Qué pasa con ese cese? Hay un cese, ¿no? Puede haber un cese que sea un cese nacional, base de datos del sistema nacional. Si yo detengo a una persona que tiene una reclamación y detención por Galicia, por un juez de Galicia o por la policía de Galicia, y yo lo detengo aquí en Madrid, ¿quién es encargado de cesar esa detención? Porque ya lo he detenido. Pues bueno, será el órgano o la policía o la plantilla responsable de la detención. Lo he detenido yo, le tengo que dar de baja yo esa búsqueda y detención, por ejemplo, que pueda tener. Bueno, en cuanto a los traslados de personas detenidas, trato digno, los vehículos tienen que estar en buen estado. Si voy haciendo un traslado de una persona detenida al médico o al juzgado, no hago otra intervención, estoy con esto, puedo llamar, oye, que aquí hay una pelea, pero yo voy con el detenido, no dejo el detenido en el coche y me voy, ¿de acuerdo? Siempre tendré en cuenta que los vehículos estén en las condiciones óptimas de higiene, etcétera.
Cuidado, porque el responsable de la conducción, cuando se vaya a hacer un traslado a un detenido, tiene que tener en cuenta ciertos datos del detenido. Lo primero, su identidad, si es peligroso, su estado de salud, el motivo de su traslado, la hora de salida, el lugar donde le llevo, la persona que me lo entrega y la identidad de la persona a que él se la entrego. Esto lo veremos también en los temas de vehículos. Pero veis que la persona que hace el traslado no le interesa el delito que ha cometido. Aquí no pone el delito. Si es peligroso o no, sí. Si, por ejemplo, tiene alguna enfermedad infectocontagiosa, también. Pero no, perdonad, no me interesa el delito. No se sabe. Yo hago muchos, cuando estaba de jefe de ODAC, yo cuando se lo llevaban a disposición judicial, toma esto y esto. Pero no me preguntaban qué delito ha cometido. ¿Vale? Importante. ¿Qué pasa si la persona detenida no la puedo yo trasladar en mi coche y se tiene que llevar en una ambulancia? ¿Por qué? Por su estado de salud, no lo puedo llevar en el coche. ¿Vale? Pues que sepáis que esa ambulancia debe ir escoltada por un vehículo policial, ¿de acuerdo? Tiene que ir con un vehículo policial, si la persona está detenida. Y si puede ir un agente dentro de la furgoneta, mejor. Bueno, si son menores, ya lo he dicho antes, vehículos, se procurará que sean vehículos sin distintivos policiales y personal no uniformado, se procurará no poner los grilletes, pero bueno, ya sabéis que si se los pongo, pues no hay problema, si puede ser un problema para él, para mí o para terceros. Ya os he dicho que las comunidades autónomas tienen responsabilidad con respecto a los menores y si la comunidad autónoma tiene unidad adscrita, recordad, Gabán, Galicia, Andalucía, Valencia y Aragón dependen orgánicamente de la División de Operaciones y Transformación Digital y funcionalmente de la comunidad autónoma. Bueno, pues estas son las que son competentes en esas 4 comunidades autónomas con lo relativo a los menores, a su traslado, etcétera. Bien, cambiamos de tema. Esto tenéis una píldora por ahí sobre esto. Bueno, ya sabéis, el Ministerio del Interior, el SES, la Dirección General de Coordinación y Estudios, la IPSS, Inspección de Personal y Servicios de Seguridad, y la ONGAD, Oficina Nacional de Garantías de los Derechos Humanos. Bueno, hay un procedimiento que hay que comunicar en menos de 24 horas a esta ONGAD. Todas estas circunstancias que se den en el transcurso de la actividad policial hay que comunicárselas en menos de 24 horas a la ONGAD. Los fallecimientos, las lesiones graves o los intentos de suicidio, los fugados o los intentos de fuga de las personas detenidas, los disparos con armas de fuego por parte de los funcionarios policiales o el acceso a dependencias de las autoridades competentes en derechos humanos. A decir, Subcomité de Prevención contra la Tortura, Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura y el Comité Europeo de Prevención contra la Tortura. Digo el Comité Europeo porque el Comité de Prevención contra la Tortura, ese no hace visitas. Esas 24 horas, muy preguntables. Bueno, el libro de registro de diligencias de identificación, este ya lo hemos visto, lo vimos en el tema 14 y ya lo conocéis. Ya sabéis que una persona que yo creo que haya podido participar en la comisión de una infracción penal, de una infracción administrativa, perdón, o que esté razonablemente implicado en la posible comisión de un delito, yo puedo identificarle. Primero voy a intentar identificarlo en el lugar donde estemos por todos los medios que pueda, ¿vale? Si no puedo, pues me lo llevo a dependencias a efectos de identificación. Ya sabéis que el tiempo que puede durar esta identificación es el tiempo estrictamente necesario para identificarle, como máximo 6 horas. Bien. ¿Qué le voy a dar? Le voy a dar un volante acreditativo que ha estado en dependencias policiales, en qué dependencias, el tiempo que ha estado y los funcionarios actuantes. ¿De acuerdo? Recordad que una vez al mes o de forma mensual hay que dar cuenta a la autoridad judicial y fiscal de este libro de registros y cada 3 años se eliminan de oficio todos los asientos. Bien, este es el libro. Con este hemos visto 3, hemos visto el de los detenidos menores y mayores, hemos visto el de identificación y hemos visto este libro de actuaciones con menores e incapaces en situación de riesgo, que para mí es el más preguntable, es el más complicado, porque aquí hay 4 personas muy diferentes, ¿vale? Por un lado, los menores de edad inferior a 14 años que se les atribuya una infracción penal, o sea, un menor de 14 que ha cometido un delito. Soy su protector, Ministerio Fiscal, ¿qué hago con él? También los menores de 18 años en situación de riesgo que se hayan fugado de su casa, de un centro. También los pongo aquí. Los menores y mayores de edad que tengan una discapacidad intelectual y necesiten una especial protección. ¿De acuerdo? Aquí, menores y mayores. Fijaros qué diferentes personas. Y por último, los menores de 18 años que en virtud del artículo 16 de la Ley Orgánica 4/2015 vayan así identificados. Lo que hemos dicho antes, que yo crea que haya cometido una infracción administrativa o pudiera cometer un delito.
esas 4 personas al libro de registros de actuaciones con menores o personas o incapaces, perdón, necesitadas de una o están en situación de riesgo, ¿vale? Este es el libro RMIR, lo digo otra vez, porque es que antes se llamaba de otra manera, por eso me he equivocado. Libro de registro de actuaciones con menores e incapaces en situación de riesgo. Es que le cambiaron el nombre, ¿eh? Bueno, esta diapositiva es poco preguntable, pero a mí me gusta explicarlo mucho, ¿de acuerdo? Que es la formación policial. Nuestra formación es transversal, es íntegra, es multidisciplinar. Porque mirad, los bomberos pues apagan fuegos, los médicos curan y salvan vida. ¿Y el policía qué hace? Si llega el policía y hay un incendio, ¿qué va a esperar la gente que yo haga? Que saque el extintor y lo apague. Si llega el policía y hay una persona con una parada o con una hemorragia, ¿qué va a esperar la gente? Que llegue y le haga un torniquete o le haga el RCP, ¿verdad? Pero además tengo que detener a los malos. O sea, nosotros somos multidisciplinares y nuestra formación policial va orientada a todo. Yo he dado cursos de prevención de incendios, de RCP, de primera asistencia en una zona de conflicto y obviamente de defensa personal, etcétera. Obviamente esa defensa tendrá que ir orientada también para respetar los derechos del detenido y hacerle el menor daño posible en caso de que tenga que reducirlo y utilizar la fuerza estrictamente necesaria. Bueno, en cuanto a la protección de la información de los datos, ya sabéis que la detención y el tratamiento de las personas detenidas no se puede, hay que cuidarlas, pero se velará por esos derechos, ¿de acuerdo?, fundamentales, por ese derecho a su imagen, a su honor, etcétera, en particular al honor, a la dignidad, a la protección de sus datos, etcétera. Las declaraciones públicas donde se atribuya la responsabilidad de uno o varios hechos criminales a personas detenidas, investigadas o sospechosas de estar implicadas en hechos delictivos, o la divulgación pública de imágenes o grabaciones de detenciones donde dichas personas puedan ser identificadas. ¿Qué quiere decir? Que yo podré hacer públicas esas imágenes de una persona detenida. Bueno, si está detenida, no. Pero si me puede ayudar a detenerla, o sea, a coadyudar en la investigación del delito grave mediante la identificación de ese autor, cuando existan razones de interés público o razones de seguridad, o para evitar la alteración de la seguridad ciudadana, entonces sí. Lo habéis visto en la tele cuando la Policía Nacional lanza una imagen con nombre y apellidos de buscamos a este señor por agresión sexual. Hombre, no lo he encontrado. Tendré que pedir la colaboración ciudadana, si se puede en ese caso. Bueno, ahí tenéis los 4 libros que están dentro de la aplicación Dilises, ¿vale? Ya hemos hablado de los 4 libros. ¿Quién es el responsable de ese libro? La Secretaría de Estado de Seguridad, ¿de acuerdo? A través de la Dirección General de Coordinación de Estudios y de la IPSS, la Inspección de Personal y Servicios de Seguridad, dispondrá del acceso a la totalidad de los datos registrados, así como a las aplicaciones que son titulares tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil. Bueno, esto ya hemos hablado de la CUDE, lo hemos dicho anteriormente. ¿Qué pasa con las mujeres gestantes? Bueno, vamos a velar por su... Es una persona que tenemos que velar por su integridad. Ya hemos hablado de los grilletes. Vamos a velar por su salud. Le tendrá que ver un médico las veces que sean necesarias, ¿de acuerdo? Y una cosa muy importante, y es que tiene que tener una celda individual. Una mujer embarazada tiene que tener una celda individual, con baño propio, ¿vale? Esas para las mujeres embarazadas. También en ACUDE se tendrán que velar por las medidas profilácticas y la higiene personal, más todavía, ¿de acuerdo? Y habrá una comunicación directa con el instructor por si hay algún problema con esa mujer. Vamos a intentar que esté el tiempo mínimo imprescindible, pero bueno, igual que todos, pero con esta más todavía, el menor tiempo posible, ¿de acuerdo? Y vamos a ver si le puedo tomar declaración en calidad de investigada y que se vaya, ¿vale? Bueno, ¿qué pasa con las personas LGTBI trans? Que es un grupo también especialmente vulnerable. Bueno, en este caso no es obligatorio que esté en una celda aislada, ¿vale? Pero sí voy a procurar que si la tengo, pues le dejo una celda solo para ella. ¿Qué pasa con el cacheo? Este es el dilema eterno. ¿Qué pasa y qué se debe hacer a la hora de cachear a una persona trans? Bien, pues esta ISES nos reveló el secreto y ahora ya no hay problema. Se le pregunta a ella. Da igual que lo ponga en el DNI, da igual que su aspecto no sea el de una mujer, da igual. Si se percibe como mujer,
le cachea una mujer. Se hace una diligencia, afirmamos todos que estamos de acuerdo con eso, y le cachea una mujer. ¿De acuerdo? Si quiere que le cachee un hombre, pues le cachea un hombre. Se acabó el conflicto, ¿de acuerdo? Se le pregunta a ella y según se perciba, no por lo que ponga en el DNI, no por su aspecto físico, sino por cómo se perciba a ella, y quiere que le cachee una mujer, le cachea una mujer. Recordad que la celda no es obligatorio que sea individual para ellos. Se procurará, pero si no, pues no. Venga, otro tipo de personas con necesidades especiales de atención y de protección. Bueno, simplemente si hay alguna persona anciana, discapacitada, embarazada, trans, se va a hacer comunicación de esto en los relevos. Al turno que viene por la tarde y lo de las mañanas se lo dirán, ¿de acuerdo? Se va a decir también todas las medidas que se han hecho con esa persona. Y los vamos a transmitir para que el funcionamiento de la custodia de ese detenido sea el mejor posible. Nada más que decir al respecto. Por último, hemos dicho que tenemos que comunicar a la ONGAD, de acuerdo, en plazo de 24 horas, esas visitas que nos puedan hacer. ¿Quiénes son esas visitas? Lo he dicho ya, el defensor del pueblo, en su condición de mecanismo nacional, el subcomité para la prevención contra la tortura, el Comité Europeo para la prevención contra la tortura, ¿de acuerdo? Y ya sabéis que durante las visitas de las dependencias policiales tendrán ciertas facultades. Esto se ve en el tema 27, pero como aquí hemos aunado varios textos, acceso a toda la información acerca del número de personas privadas de libertad, acceso a toda la información relativa al trato que se le está dispensando a las personas que tenemos bajo nuestra custodia, acceso a todos los lugares de detención y a sus instalaciones y servicios, la posibilidad de entrevistarse con los detenidos y también con las personas que estén realizando la custodia, y también tienen libertad para seleccionar los lugares que deseen visitar y a las personas que deseen entrevistar. ¿Cuáles son los lugares que están considerados visitables por parte de estas tres autoridades u organismos? Pues aquí los tenéis: comisarías, instalaciones de las fuerzas de seguridad, centros de detención preventiva, centros penales, instituciones penitenciarias para menores de edad, centros de confinamiento para inmigrantes, los CIES, zonas de tránsito aeroportuarias, centros para solicitantes de asilo, los CETI, los CAPI, etcétera, instituciones psiquiátricas y lugares de detención administrativa también. Pues bueno, chicos, hemos terminado. A mí es un tema que me encanta dar. Lo vivo mucho, yo creo que se me nota y lo daría 1000 veces porque yo creo que es cómo acercaros a vosotros la realidad policial, ¿de acuerdo? Con esta ISES 10/25. Bueno, recordad que el éxito está en vuestra mano. Nosotras simplemente te ayudamos. Tesón de hierro con todo lo que hagáis. Hasta luego.